Y me gustaría comenzar con SRE, ¿verdad? Que son las iniciales de Site Reliability Engineer, un título puesto en inglés, por supuesto, todo lo que tiene que ver con tecnología normalmente tiene un nombre en inglés porque las personas que hablamos español no comenzamos innovando en este ámbito de la tecnología y de igual manera quienes mayor consumen tecnología son países como Estados Unidos que hablan inglés. Entonces, estos títulos son en inglés. Site Reliability Engineer, creado y popularizado por Google, ¿verdad? Eh, con la idea de facilitar la administración de sistemas a gran escala. Estamos hablando de sistemas, bueno, yo creo que no hace falta explicar qué tipo de sistemas tiene Google de manera interna, pero no se me ocurre un solo sistema que Google pueda tener que corra en un solo servidor, ¿verdad? Y que si se cae no hay mayor problema o que aguantaría la gran carga. Podemos imaginarnos el tipo de sistemas que ellos corren. Y esta eh, puesto de trabajo que ellos relacionaron o esta incluso cultura, ¿verdad? Ellos tenían como mentalidad mezclar prácticas de desarrollo de software con operaciones, con el manejo de parte de operaciones o con el manejo de la parte de sistemas, teniendo como objetivo principal la alta disponibilidad y el alto rendimiento de los sistemas. De nuevo, recordemos qué tipo de sistemas maneja Google, ¿verdad? Y si se cae el buscador o si se nos cae Gmail o si se nos cae el calendario, el caos, la catástrofe que sería para la mitad del Internet probablemente si eso llegara a ocurrir. Y de igual manera, si se pusieran lentos. Imagínense que ustedes quieren entrar a su correo y está extremadamente lento y esa es la misma experiencia para todos los usuarios. Entonces, para Google es muy importante también el rendimiento de sus aplicaciones. Y esto es lo que buscaba resolver cuando ellos implementaron el puesto de SRE y esa cultura y era mezclar estas prácticas de desarrollo de software con la parte de sistemas y operaciones con toda la intención de mantener la disponibilidad y el rendimiento lo más óptimo posible. Ahora, perdón, ¿qué prácticas de desarrollo de software se utilizaron o comenzaron como a crear como parte de este rol? Mayormente lo que son la automatización de tareas, desde pipelines, CI/CD pipelines, scripts para automatizar diferentes procesos, hasta código como tal, ¿verdad? Creando APIs internos para consumir y crear servicios internos como almacenamiento, incluso máquinas virtuales o contenedores. Ellos desarrollan y mantienen este tipo de servicios con código para automatizarlo. Entonces, realmente es algo que depende bastante del desarrollo de código. De hecho, el libro de SRE de Google, muy recomendado. El libro de SRE de Google nos muestra todo su pensamiento y las prácticas que se llevan y cómo implementarlo, ¿verdad? Este libro dice que el mejor candidato para el puesto de SRE es un sysadmin que aprende a programar, ¿verdad? Porque, de nuevo, la parte del código es bien importante para ellos para agilizar, para automatizar todo lo que tiene que ver con el monitoreo, rendimiento y disponibilidad de la aplicación. Al final del día, cualquiera puede aprender, puede ser incluso un desarrollador que entra a la parte de operaciones o alguien que venga comenzando y definitivamente puede convertirse en un SRE. Nos está diciendo este texto que hay una limitante y que solo ellos pueden. La intención de este texto es que un sysadmin que aprende a programar es el que tiene el camino más corto para llegar a convertirse en SRE. Pero es importante que ellos dicen y resaltan que aprende a programar. Eso muestra y realza lo significante que es codificar para este puesto. No necesariamente codificar aplicaciones de frontend que se vean bonitas, pero sí codificar este tipo de automatizaciones que sean óptimas, ¿verdad? Ah, Otra cosa en la que se enfoca SRE, ¿verdad? Es que toman ellos de lo que es la práctica de desarrollo de software
para este puesto de SRE, ellos toman también la implementación para mejoras y configuraciones con metodologías ágiles, con metodologías de desarrollo de software, y con Scrum o cualquiera de estas otras metodologías que llevan a asignar tareas, asignarles estimados, a hacerlas en sprints o en ciclos cortos para ver el progreso. eh, SRE toma este tipo de práctica de lo que es el desarrollo de software para implementarlo a estas automatizaciones que ellos crean o incluso a las diferentes configuraciones que manejan en sus sistemas y en su infraestructura. También implementan lo que es el manejo de incidentes. Cuando ocurre un incidente, ya sea un problema pequeño, grande, cuando se atrasa o se afectan sistemas internos, sistemas externos, cómo manejar esos incidentes. Eso se copian prácticas de lo que es el desarrollo de software para el manejo de operaciones. Ah, otra práctica que se implementa de parte del desarrollo de software, pero que se pule dentro de SRE, ¿verdad? Es la definición de métricas para documentar los rendimientos del sistema, porque tenemos, es un puesto de trabajo que se está enfocando en la disponibilidad y en el rendimiento del sitio. Pero ¿cómo saber de que ese objetivo se está cumpliendo? ¿Cómo saberlo? Porque no tenemos muchas quejas de los usuarios. Bueno, sí, es una métrica, ¿no? Pero ¿cómo cuantificar eso? Y entonces es ahí donde se crean estas diferentes métricas, se definen Service Level Objectives o lo que se conocen como SLO, SLO, que para quienes no saben, ¿verdad? Es un valor aceptable para una métrica específica. De forma resumida, ¿verdad? Es un valor para una métrica específica. Se define, ¿qué métrica puede ser? El uptime, por ejemplo, el tiempo que está arriba un servidor o un sistema. El response timeout, cuando da timeout un servicio al intentar conectarme a él. El error rate o cualquiera otra de estas otras métricas dentro de un sistema. ¿Cuál es el SLO o cuál es el valor aceptable para este sistema, para el buscador de Google? ¿Cuál es el valor aceptable de un timeout? Que hayan en un minuto 10 timeouts o 20 timeouts. Ellos definen cuál es un valor aceptable y que si esa cantidad de timeouts se dan en un minuto, no hay ningún problema en su sistema, no hay nada de qué preocuparme porque definimos que ese valor es aceptable debido a la infraestructura que tenemos, debido al tráfico, debido a la latencia que tienen los diferentes clientes, etcétera, ¿verdad? O el uptime de un servicio puede estar caído un servidor, no todo un servicio, ahí ya es una catástrofe, ¿no? Pero un contenedor o uno de los servidores de un servicio puede estar caído por 40 segundos, porque ese tiempo toma en que se genere uno nuevo por el load balancer o por el autoscaling group o cualquier otro método que ellos tengan de auto healing, de autosanación. Entonces, a 40 segundos puede estar caído, no hay ningún problema porque el nuevo servidor va a ser creado en 35 segundos. Entonces, hasta 40 segundos está bien. Pero si se excede de eso, entonces ya requiere una acción, ¿verdad? Entonces, ellos toman la creación, esta parte del desarrollo de software, la definición de ese load dependiendo de cada una de estas métricas. Y junto con ello, porque va de la mano, se definen también los Service Level Agreements o los SLAs, SLAs. Un Service Level Agreement, en pocas palabras, es cuánto de eso se puede tolerar eh, para que no haya un problema grande, ¿verdad? ¿Cuánto de eso se puede tolerar? Sabemos que el uptime de una máquina virtual puede estar caída, dijimos como ejemplo, 40 segundos. Pero ¿cuánto de eso se puede tolerar asumiendo que se pasa? Digamos que ocurrió 2 veces en el día. El SLA lo tolera, no hay ningún problema para el negocio. Recordemos que a ese punto, si el SLO falló, hay que ir a monitorear, hay que ir a hacer algo, ¿verdad? El SLO es el que define una métrica
y si esa métrica se rompe, hay que ir a hacer algo. Pero el SLA define cuántas veces puede ocurrir uno de esos incidentes, cuántas veces se puede exceder uno de esos SLO sin que al negocio le afecte. Y es que SRE opera desde la perspectiva en que los demás departamentos de la empresa son sus clientes, entre comillas, porque es la misma empresa, es el mismo negocio, pero la forma en que SRE opera es que ve cada uno de estos departamentos como clientes. Entonces, si la métrica de uptime está definido que puede romperse 2 veces al día y no hay problema con el negocio, todo sigue bien. Pero si dice que no puede romperse 2 veces y hoy se rompió 3 veces, hay un problema con el negocio. En este caso, hay un problema con cualquier otro departamento que sea encargado de ese sistema en particular. Entonces, espero haberlo podido explicar de la manera más sencilla posible para aquellos de ustedes que tal vez no están familiarizados con estos conceptos, ¿verdad? Pero SRE, al ser un departamento enfocado en la disponibilidad y en el rendimiento, crea estas diferentes métricas y cuánto es aceptable que estas métricas fallen para rendir cuentas y asegurarse que se está haciendo bien su trabajo. Hay otras métricas, hay otras como error budget y otro montón de métricas que existen alrededor de esa planeación, pero esto es como lo más relevante a resaltar para que se pueda entender que SRE realmente se enfoca más en ese tipo de cosas y saca de mayormente de lo que fue tradicionalmente prácticas de desarrollo de software para implementarlas en el mantenimiento de la infraestructura. Ahora, la parte de operaciones, ¿en qué se enfoca de la parte de operaciones? Esto es algo que ya no se saca necesariamente de la cultura o de las prácticas de desarrollo de software, pero que son cosas que tradicionalmente han sido parte de los departamentos de sistemas o de los sysadmin, pero que SRE sí se enfoca de manera activa. Y una de ellos es el monitoreo y la observabilidad de la infraestructura. De nuevo, y creo que ya a este punto se ha quedado claro el patrón a seguir, que es estar pendiente de la alta disponibilidad y del alto rendimiento. Por ende, el monitoreo y la observabilidad es crítico, es muy importante. Y el monitoreo, para resumirlo y ponerlo como en manera sencilla, se enfoca en seguir una métrica específica. Se enfoca en estar pendiente de una métrica específica, el uptime, el CPU, la memoria, el error rate, una métrica específica. Y si esa métrica llega, sobrepasa, ya sea por arriba o por abajo, porque muchas veces se monitorea que no baje esa métrica. Un ejemplo de ello puede ser, para aclararlo aquí, ¿no? Un ejemplo de ello puede ser un servidor que sabemos que corre cron jobs y entonces tiene que estar algo ocupado todo el tiempo y sabemos que el CPU debería de estar aproximadamente en un 30% de uso constante porque está corriendo ese diferentes cron jobs. Entonces puedo poner una métrica de que si el CPU baja de 25% de uso, que me alerte, porque muy probablemente los cron jobs no están corriendo. Y eso me hace ir a actuar y ver, hey, ¿por qué este servidor está tan relajado cuando debería de estar constantemente mínimo a un 30%? Entonces, el monitoreo se enfoca en una sola métrica y alerta cuando esa métrica os supera un valor o está recibiendo menos que un valor en específico. Ahora, por su parte, la observabilidad va más allá y la observabilidad permite tanto a los SRE como a los developers encontrar la causa de problemas o por qué esa alerta está cayendo. Estamos teniendo alertas de uptime o estamos recibiendo alertas de CPU. El monitoreo nos manda esas alertas, pero la observabilidad nos permite encontrar eso porque incluye cosas como logs de diferentes servicios, ya sea del web server o del application server, o logs específicos y métricas de la aplicación como tal. La aplicación, los diferentes, el developers, los diferentes equipos de desarrollo crean logs de diferentes métricas como por ejemplo cuántas veces un endpoint en específico está recibiendo requests,
o de dónde está recibiendo los requests, cuántas veces un endpoint como en particular está recibiendo timeout, o cuando el endpoint X se conecta a la base de datos, cuánto tarda, o cuando el endpoint Y, cuando pasa por caché, cuánto tarda. Entonces, esa observabilidad nos permite identificar qué es lo que está pasando. Ya va más allá de solo, hey, un error de CPU alto o un error de que las instancias se están reiniciando, un error de que los contenedores se están reiniciando. Eh, Va más allá de eso y con esta observabilidad encontramos la causa principal del problema. Y de nuevo, esto es crítico cuando tenemos un equipo que su función principal es mantener la aplicación corriendo todo el tiempo con un rendimiento aceptable todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas en las que SRE se enfoca de roles que han sido tradicionalmente para la parte de sistemas es en la publicación o el despliegue de las aplicaciones a los diferentes ambientes. Y aquí se combina con la parte que saca de desarrollo de software que ya discutimos al principio, que ya mencionamos, y es combinando esas prácticas se automatiza, ya sea por medio de CI/CD pipelines o si hay diferentes pruebas, test o cosas que se tienen que ejecutar, se crean en código para que se pueda automatizar y el despliegue pueda ser efectivo, automatizado en tiempo y forma, porque si estamos preocupados por el rendimiento o estamos preocupados por la alta disponibilidad y se necesita lanzar un fix de un bug, tiene que ser rápido, automatizado, dándole el poder al developer del poder hacerlo y de poder, utilizando las otras prácticas anteriores, a seguirlo y ver cómo funciona, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las prácticas en las que se enfoca de que han sido tradicionalmente de los departamentos de sistemas. Y una última que me gustaría mencionar es el responder a incidentes. Tradicionalmente, cuando una aplicación se caía antes de lo que es la cultura DevOps, normalmente las alertas llegaban a los departamentos de sistemas. Eran quienes recibían el correo con la alerta o el mensaje con la alerta y son los que tenían que ir a ver qué ocurre. Pero era tedioso, era complicado porque no se tenía acceso a la observabilidad, a esta parte de las aplicaciones o aún en los equipos que sí tenían una mejor configuración de logs. Era difícil porque el de sistemas no conocía la aplicación. Entonces, aunque tenga esa observabilidad, al no conocer la aplicación, para mí se vuelve como estar viendo algo en chino, como decimos en Latinoamérica. Y eso lo volvía complicado, tocaba llamar al developer, hey, mira, veo este error y el developer se buscaba lavarse las manos y decía, a mí me corrió bien, debe de ser el server, ya probaste reiniciar y se crean las historias y existen muchos mitos y leyendas alrededor de eso y yo a nivel personal tengo cientos de historias que no voy a contarlas por motivo de tiempo, pero eso era un problema. Pero ya con SRE, al responder a incidentes, toma esa responsabilidad de lo que tradicionalmente eran los departamentos de sistemas, pero ahora utilizando como base esos SLOs o SLAs que se definieron al inicio como práctica traída del desarrollo de software al manejo de operaciones, utilizando eso se crean runbooks que son procesos para reaccionar de manera más eficiente ante incidentes, ¿verdad? Estos runbooks incluyen los errores más comunes de la aplicación, eh, formas de escalar un problema, formas de documentar si ocurre un nuevo problema, algo que no se había visto, cómo documentarlo para traerlo enfrente del equipo de desarrollo, traerlo enfrente de tal vez otros SRE más senior y documentarlo y agregarlo al mismo runbook para que cuando se dé un incidente, en lugar de estar llamando el de sistemas al desarrollador y el desarrollador lavarse las manos y meter a todo mundo en la conversación, de manera eficiente, siguiendo los SLO, SLAs y definiendo estos runbooks, rápido se actúa y se busca resolver el problema de manera inmediata.
porque voy a recargar una vez más, ya lo hice como 4 veces antes, ¿verdad? Pero SRE se enfoca en la alta disponibilidad y en el rendimiento de la aplicación. Por ende, cada vez que hay un incidente, es crucial saber reaccionar rápido para tener el sitio operando de la mejor manera lo más rápido posible. Ahora, con toda esta información y tal vez van a decir, Douglas, me dijiste un montón de cosas, quedé siempre un poco perdido o cómo lo resumo. Les voy a dar un resumen sencillo para que lo tengamos en mente y de esa manera podamos hacer la distinción de qué realmente es lo que hace un SRE. Lo primero es, se enfoca en la alta disponibilidad y rendimiento de los sistemas. Segundo, automatiza el despliegue de las aplicaciones utilizando la parte que dijimos de la cultura o las prácticas de desarrollo de software tradicional. Eh, Tercero, monitoreo y observabilidad de los sistemas y de la infraestructura. Y todo eso utilizando estas prácticas de desarrollo de software y metodologías ágil. Entonces, con estas 4 cosas, podríamos resumir en una simplificación tal vez bien grande, pero es una simplificación bien acertada de cuál es el rol de un SRE realmente. De nuevo, popularizado por Google, pero enfocado en el rendimiento y disponibilidad de la aplicación.